Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Con permiso de todas y todos, me voy a quitar esto para que me escuchen un poco mejor. Queremos darle la bienvenida nuevamente a la continuación de esta actividad, este programa de actualización dirigido a la jurisdicción contencioso administrativa. Queremos, en primer lugar, darle la bienvenida a todas y a todos en nombre del doctor Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre también de la magistrada María Carolina Meliach, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala Político-Administrativa de nuestro máximo tribunal, y por supuesto también del magistrado Guillermo Blanco Vázquez, magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil y director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Queremos dar también la bienvenida a quienes nos acompañan por acá desde el auditorio principal de la Escuela Nacional de la Magistratura, la doctora Blanca Andolfato, responsable de la coordinación de la jurisdicción contencioso administrativa, que nos acompaña por acá, bienvenida. La doctora María Toledo, jueza presidenta del Juzgado Nacional número 1 de Contencioso Administrativo, el doctor Igor Villalón, juez presidente del Juzgado Segundo Nacional Contencioso Administrativo. Hoy vamos a estar dando continuidad, como dije, a este programa de actualización dirigido a la jurisdicción contencioso administrativa ya estamos entrando en materia. La semana pasada escuchamos palabras de la magistrada Meliach dando la apertura, explicando el programa, explicando las razones de por qué este programa es dirigido a esta jurisdicción, y un poco también escuchamos a la docente explicar el detalle, el diseño de este programa. Sin embargo, vamos a conocer un poquito más de nuestra docente. Conozcamos a nuestra ponente de hoy, doctora Yolanda Cáceres Mantilla. Datos académicos. Abogada egresada de la Universidad Arturo Michelena en el estado Carabobo, año 2013. Especialidad en Derecho Constitucional, Universidad Arturo Michelena. Trabajo de grado en proceso. Técnico superior universitario en Administración de Aduanas. Colegio Universitario de Administración y Mercadeo, CUAM, año 1998. Cursos, talleres y seminarios. Decretos leyes a la luz del derecho constitucional y administrativo. Diseño y aplicación de indicadores de gestión en el sector público y privado. Planificación estratégica y estadística básica. Actualización en derecho procesal, ejecución de sentencias en materia laboral, oratoria para juicios orales a la luz de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, aspectos generales del presupuesto público, actualización en materia de retenciones del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Experiencia laboral, docente, Universidad Arturo Michelena, desde el periodo lectivo 2017-A. Cátedra. Procedimiento contencioso administrativo y constitucional. Abogada asistente. Poder Judicial. Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región Central de Valencia, Estado Carabobo, 2015-2018. Asistente de Tribunal. Poder Judicial. Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, Valencia, Estado Carabobo, 2011-2015. Jefe de Administración, Contabilidad Presupuestaria e Información de Gestión. Asistente Administrativo, Gobernación del Estado Carabobo, 1995-2010. 2010. Ese, digamos, de manera bastante resumida, es la trayectoria profesional, académica de la doctora Yolanda Cáceres Mantilla, quien estará a cargo de la jornada del día de hoy, de este programa de actualización dirigido a la jurisdicción contencioso administrativa. De modo que, de nuestra parte es nuevamente reiterarles nuestro saludo, la bienvenida a todos y a todas, y si la doctora ya está lista, pedirle que por favor inicie su presentación.
Bienvenida, doctora. Es un honor tenerla por acá. Buenos días a todos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y muy especialmente a los ciudadanos magistrados y al doctor Pedro Velasco por organizar este espacio de formación y reforzamiento de esta materia tan especial e importante que consideramos pilar fundamental del principio constitucional que nos constituye en un Estado social de derecho y de justicia. El día de hoy iniciaremos el desglose de lo que es el articulado de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obligatoriamente debemos verificar a los fines de emitir pronunciamientos sobre la admisibilidad en esta jurisdicción, salvo que se trate de una de las denominadas querellas funcionariales, lo cual estaremos revisando paralelamente. En tal sentido, debemos ubicar, por favor, escuela, les solicito que coloque la primera lámina. ¿Se ha visto? Ok. Les decía que debemos revisar los artículos 33, 34, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando estamos revisando los requisitos de admisibilidad. En el artículo 33, por favor, noten que el legislador estableció cuáles eran los requisitos de forma del libelo a presentar en esta jurisdicción, ¿okay? Lo que para la jurisdicción civil sería el 340 del Código de Procedimiento Civil. En el artículo 34, el legislador previó la posibilidad de que el recurrente presentara su libelo en otro tribunal distinto a la jurisdicción cuando no exista en el domicilio del demandante un tribunal competente. Y también prevé cómo debe ser computada la caducidad a tal efecto. ¿Okay? Escuela, por favor, pase la siguiente lámina. ¿Listo? Ok. En el artículo 36 señala la norma cómo debe proceder el tribunal una vez que ha verificado los artículos que le preceden. Por favor, noten que el legislador previó la posibilidad de apelar el auto de admisión, cosa que es novedosa de esta jurisdicción. En otras no está previsto. En ese sentido, consideramos oportuno traerle, y por favor tomen nota, los datos de la sentencia dictada por la Sala de Casación Social, número 477, del 21 de junio del año 2013. En esta decisión, la Sala analiza el artículo 36 de la LOSCA, ¿okay? Recuerden, por favor, que los tribunales laborales son competentes para conocer de las nulidades que se intenten contra actos dictados por la Administración del Trabajo, ¿okay? En materia de inamovilidad laboral, y en el marco de una relación regulada por la Ley Orgánica del Trabajo. Esto por disposición del artículo 25, numeral tercero de la LOSCA. ¿Okay? A los fines de este taller, comenzaremos a desglosar cada uno de los numerales del artículo 35, que es el que nos prevé cuáles son los causales de inadmisibilidad de una demanda o recurso interpuesta ante esta jurisdicción. Recalco, con excepción de las querellas funcionariales que tienen su propio íter procesal. ¿Okay? Por favor, escuela, la siguiente lámina. Okay. Ahora sí, volvemos al obviado artículo 35 y comenzamos a desglosar. En el primer ítem conseguimos la caducidad. ¿Okay? La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que la caducidad es una figura de extrema importancia procesal, puesto que está amarrada al principio de seguridad jurídica que nos rige como un Estado social de derecho y de justicia. ¿Okay? La caducidad viene a ser, la finalidad de la caducidad viene a ser justamente evitar que las acciones se perpetúen en el tiempo, ¿okay? Y atente esto contra la seguridad jurídica, obviamente. O sea, si no, entonces siempre estará vulnerada la situación, sobre todo en este caso de la administración pública. ¿Okay? Así, la caducidad afecta a los recursos que puedan intentarse contra actos administrativos de efectos particulares, generales o generales, las demandas por vías de hecho, y a los recursos de abstención.
en los términos consagrados en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el caso específico de la querella funcionarial, el legislador previó el íter procesal que regía o que rige ese proceso. Está establecido en el artículo 94 específicamente el lapso de caducidad para interponer el recurso contencioso administrativo funcionarial o la denominada querella funcionarial. En este punto les pido recordar lo que conversamos la semana pasada respecto a la notificación defectuosa, ¿ok? Porque es justamente la notificación el elemento esencial para determinar el cómputo correcto de la caducidad, ¿ok? También les pido que no olviden el criterio jurisprudencial que señala que cuando el lapso de caducidad se vence en un día no hábil respecto al tribunal que resulte competente, es decir, cuando el tribunal no dé despacho, el lapso vencerá el día de despacho siguiente, ¿ok? Analicemos el segundo supuesto de inadmisibilidad. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. Señores, aquí lo que tenemos que revisar es que el libelo no incurra en lo que se denomina la inecta acumulación de pretensiones, ¿ok? Para una mayor comprensión de ese causal, les sugiero que revisen los artículos 77 y 78 del Código de Procedimiento Civil. El numeral tercero del artículo 35 nos dice: incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados o contra los órganos o entes del poder público, a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa. Okay. Este supuesto nos lleva a referirnos a otro punto álgido en esta jurisdicción, que es las prerrogativas procesales de la administración pública. Okay. Sin embargo, consideramos prudente a los fines de un mejor entendimiento de la materia que terminemos de repasar el artículo tercero antes de entrar a considerar las prerrogativas. Les decía que este artículo está referido a una prerrogativa específicamente al antejuicio administrativo. ¿Okay? El antejuicio administrativo lo conseguimos en los artículos 68 y siguientes de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. De hecho, el artículo 74 de ese instrumento legal, y me voy a permitir citarlo, dice: los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones o tercerías que se intenten contra la República sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a que se refiere este capítulo. ¿Okay? Está claro, ¿cierto? Ojo, este causal solo se aplica a las demandas de contenido patrimonial, porque así lo señala el propio artículo 68 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Les decía que a fines docentes, vamos a continuar desglosando el artículo 35 hasta su último numeral a revisar prerrogativas procesales. Okay. El numeral cuarto del artículo 35 nos señala no acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. Sobre este punto, quiero hacer especial mención al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 35 no me señala expresamente que en caso de demandas por demora, omisión o mala prestación de servicio público o por vías de hecho, deba agotarse algún tipo de antejuicio administrativo o de vía administrativa, ¿verdad? Sí me señala el artículo 66, dice, además de los requisitos previstos en el artículo 33, el demandante deberá acompañar los documentos que acrediten los trámites efectuados en los casos de reclamo por la prestación de servicios públicos o por abstención. O sea que debemos exigir, si estamos revisando la admisión de una demanda por demora, omisión o mala prestación de servicio público o de una demanda por abstención, debemos verificar que el interesado haya consignado las pruebas, los documentos que demuestren que él ha hecho las debidas gestiones o trámites ante la propia administración. ¿Okay? Continuando con el desglose del artículo 35, en los numerales 5 y 6,
observamos que el legislador exige que verifiquemos que no exista cosa juzgada o que no contenga el libelo conceptos irrespetuosos. No requiere mayor explicación. Ahora, el numeral séptimo señala que es un causal de inadmisibilidad cuando la demanda sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. Y es justamente esta última frase a la que quiero que le prestemos especial atención, visto que puede incluir o inferir muchas cosas, como por ejemplo, muchachos, aquí debemos revisar, el tribunal está obligado a revisar que, por ejemplo, se respete lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Se los leo. Artículo 92 de la LOPA. Interpuesto el recurso de reconsideración o el jerárquico, el interesado no podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mientras no se produzca la decisión respectiva o no se venza el plazo que tenga la administración para decidir. Es decir, el tribunal debe verificar que el administrado no haya acudido al órgano jurisdiccional en el tiempo útil, ¿sí?, en el plazo que dispone la administración para decidir cualquiera de los recursos que prevé la LOPA, o bien que el administrado haya justamente cumplido con la vía administrativa cuando el proceso específico, recuerden que no todos los actos requieren el agotamiento de la vía administrativa, ¿ok? Lo haya efectivamente cumplido, ¿ok? Consideramos oportuno hacer un breve comentario sobre las demandas por reclamos por demora, omisión o mala prestación de servicio público, respecto justamente a la pretensión. ¿Okay? La pretensión de este tipo de demandas, señores, solo debe referirse al restablecimiento del servicio. O sea, la pretensión debe ser sobre especie del servicio prestado, no sobre una indemnización, ¿okay? No sobre una indemnización por los daños causados ante la falta de la prestación del servicio. Obvié comentarles algo muy importante con respecto cuando les conversaba sobre la inepta acumulación. Olvidé pedirles que revisen el contenido del artículo 65. ¿Sí? Recuerda que hablamos que debemos verificar que no exista inepta acumulación de pretensiones. Recuerden que la inepta acumulación de pretensiones se da bien sea porque se incluyan pretensiones que se excluyen entre sí o porque debe llevarse por procedimientos distintos. Pero a esta regla general, olvidé comentarles que tenemos una excepción que está establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En su parte infine, el legislador previó en esa norma que la inclusión de peticiones de contenido patrimonial no impedirá que el tribunal dé curso exclusivamente a las acciones mencionadas. Por interpretación en contrario, debemos entender que no podemos declarar la inepta acumulación en estos casos. Disculpen que había obviado eso. Ok. Regreso al tema de las demandas por demora, omisión o mala prestación de servicio público. Particularmente me gustaría que lean, cuando tengan la oportunidad, la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 15 de diciembre del 2005, caso Cadafe. ¿Okay? En esta sentencia, la Sala Constitucional estableció los elementos que califican una actividad como servicio público. ¿Okay? Por otra parte, respecto a las demandas por abstención, consideramos importante revisar, y por favor tomen nota de estos datos de sentencia de la Sala Constitucional número 547 de fecha 6 de abril del 2004. En esta, el máximo tribunal de la República señaló, y cito, el recurso por abstención o carencia es un medio contencioso administrativo que puede y debe dar cabida a la pretensión de condena, al cumplimiento de toda obligación administrativa incumplida, sin que se distinga si esta es específica o genérica. En consecuencia, puede incluso tener como objeto la pretensión de condena a que la administración decida expresamente una petición administrativa, con independencia de que otorgue o rechace el derecho solicitado, en garantía del derecho de petición. En otro orden de ideas,
También debemos precisar que cuando la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa desarrolla el íter procesal de las demandas de contenido patrimonial, ¿okay? Está conceptualizando o está visualizando la demanda de contenido patrimonial como un medio para corregir situaciones o daños causados por la administración, bien sea contractuales o extracontractuales, ¿ok? Para ello, recordemos que el artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que el Estado es responsable patrimonialmente de todo daño en los bienes o derechos de los administrados, siempre y cuando el daño sea producto de la actividad administrativa. ¿Okay? Por otro lado, y no menos importante, debemos revisar la Ley Estatuto de la Función Pública. ¿Okay? Las querellas funcionariales. Para ello, debemos revisar el artículo 92 de la Ley Estatuto de la Función Pública, que señala que este tipo de actos agotan la vía administrativa. ¿Okay? Lo que hablábamos sobre agotar los recursos administrativos. En estos casos, cuando tenemos un acto administrativo de naturaleza funcionarial, no debemos revisar ningún cómputo respecto a recursos jerárquicos o superior, porque este acto agota la vía por disposición de la propia ley. El artículo 94 de esa norma nos señala que el lapso hábil para interponer una querella funcionarial es 3 meses, contados a partir del momento en que es notificado el acto, o bien a partir del hecho generador que da lugar al recurso. ¿Okay? Cuando el juez declara la inadmisibilidad, obviamente debe hacerlo motivado. Este auto es apelable dentro de los 3 días de despacho siguientes a su emisión. Y el legislador en este caso no prevé, como si lo hace la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, no prevé la apelación del auto que admite la querella. Especial mención merece, cuando hablamos de querella funcionarial, la tesis, el criterio de la polivalencia de la querella. ¿Okay? Para ello es vital que revisemos la sentencia de la Sala Constitucional del 3 de septiembre de 2003, expediente 03-1060. En esa sentencia, la Sala Constitucional habló de polivalencia de la querella porque es la vía idónea para ventilar cualquier situación derivada de la relación funcionarial. Entiéndase vías de hecho, abstenciones, cobro de prestaciones sociales, cobro de cualquier cantidad dineraria, declaratoria de estatus, etc. ¿Okay? Es importante también que hablemos a los fines del cómputo del lapso de caducidad, cuando la pretensión de la querella funcionarial se limita a la diferencia de prestaciones sociales. ¿Okay? La Sala Constitucional, en una revisión constitucional que realizó el 17 de diciembre del 2018, sentencia número 927, ¿okay? Interpretó el alcance del contenido del artículo 94 de la Ley Estatuto de la Función Pública, ¿okay? Sobre todo en lo que respecta a lo que debe entenderse como el hecho generador que dio lugar al recurso. Puedo adelantarles, los insto a que la lean, pero puedo adelantarles que en esa sentencia la Sala Constitucional señaló que el lapso de caducidad debe computarse es a partir del momento que el exfuncionario recibe sus prestaciones sociales. Estamos hablando de pago o transferencia, depósito o transferencia. No desde el momento que finalizó la relación funcionarial o bien recibió o firmó la planilla de liquidación. Por favor, revísenla con detenimiento. Imposible dejar de precisar, si estamos hablando de caducidad, de querellas funcionariales, cuando se trata de la pretensión del otorgamiento del derecho de jubilación. ¿Okay? La jurisprudencia ha señalado reiteradamente que para solicitar la declaratoria del derecho puede hacerse en cualquier tiempo. ¿Okay? Pero para el establecimiento de pago, revisión o ajuste, solo puede comprender los 3 meses anteriores a la interposición de la querella. ¿Okay?
Esto lo pueden revisar más exhaustivamente, lo expone brillantemente la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en su sentencia del 4 de julio del 2006. Expediente número 2006-412, caso Reinaldo José Mundari. Finalmente llegamos al estudio de las principales prerrogativas procesales de la República. Para entender las prerrogativas procesales, lo primero que tenemos que internalizar, entender, es que éstas responden al interés colectivo. Nosotros, todos los venezolanos, todos los ciudadanos de este país, tenemos el interés de que la República tenga el trato justo en cualquier proceso en lo que esté involucrada, porque la República son todos, entendiendo República por cualquiera de sus niveles, o sea, el Estado realmente es lo correcto decir. Para ello debemos revisar, cuando estudiamos prerrogativas, tenemos que revisar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, y muy especialmente la sentencia número 735, publicada en la Gaceta Oficial número 41.289, del 29 de noviembre del 2017. ¿Okay? En esta sentencia, la Sala Constitucional estableció con carácter vinculante que todas las prerrogativas de la República son extendidas a las empresas del Estado en cualquiera de sus niveles, sea municipal, estatal o nacional, en las cuales estos tengan participación. ¿Okay? Y extendió igualmente en esta sentencia las prerrogativas procesales de la República a los municipios y a los estados estaduales. ¿Okay? En tal sentido, desglosaremos entonces aquí las prerrogativas procesales más importantes. Primero que nada, me gustaría comentarles el contenido del artículo 77 y 78 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En ellas, el legislador estableció en el primero de ellos que las prerrogativas procesales son irrenunciables y de estricto cumplimiento por los jueces de la República en cualquier proceso, bien sea ordinario o especial. Okay. Y en el artículo 78 indicó expresamente que las citaciones o notificaciones realizadas al Procurador General de la República que no cumplan con las especificaciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se tendrán como no practicadas. Entonces, por favor, tengan mucho eso en cuenta cuando estemos sustanciando los expedientes. El primer privilegio que salta a la vista es el antejuicio administrativo, del cual ya conversamos. Recuerden que comentamos que está establecido entre los artículos 68 y siguientes de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Okay. Ahora bien, el artículo 80. Leemos. Cuando el Procurador o Procuradora General de la República o los abogados que ejerzan la representación de la República no asistan a los actos de contestación de demandas intentadas contra esta o de las cuestiones previas que les hayan sido puestas, las mismas se tienen como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario por los daños causados a los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. Bien contundente, ¿verdad? Esta norma nos excluye expresamente a la Procuraduría General de la República de la denominada confesión ficta. ¿Okay? Recuerden que la confesión ficta requiere de 3 elementos esenciales, concurrentes. ¿Okay? Ya entonces nos estaría faltando la no contestación, porque la norma nos indica que si la Procuraduría, y en este caso extensivo a las empresas del Estado y a los municipios y estados estaduales, no contestan en un proceso, no podemos hablar, o debemos indicar o debemos asumir que se considera contradicha. ¿Okay? El artículo 83 nos habla de la excepción a la prestación de caución. No podemos exigirle caución a la Procuraduría General de la República.
El artículo 84 nos habla sobre la obligatoriedad de la consulta, ¿ok? Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República debe ser consultada al Tribunal Superior competente. A este respecto, les pido por favor leer la sentencia número 735. Disculpen, esa es la de la Sala Constitucional. Disculpen, la que me gustaría que leyeran cuando estén analizando el artículo 84. Les voy a deber los datos, discúlpenme. Hay una sentencia de la Sala Constitucional. ¿La tienes a la mano? ¿No? Ok. Me disculpan, prometo traerla para nuestro próximo encuentro. Hay una sentencia de la Sala Constitucional que nos señala que una vez que transcurren 6 meses y no ha sido remitido en consulta por el principio de seguridad jurídica, ya no pueden ser remitidos. ¿Okay? Se las traigo para nuestro próximo encuentro, discúlpenme. Ok. El 87 señala de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que no pueden dictarse medidas preventivas sobre bienes de la República. Artículo 88, no hay condenatoria en costas. Les decía que el 88 señala que no puede haber condenatoria en costas. El artículo 89 nos habla sobre la inadmisibilidad de la compensación contra la República y establece la salvedad de que se trate de una retención, ¿okay? o un impuesto indebido de los previstos en el Código Orgánico Tributario. El artículo 90 nos señala que no están obligados a absolver posiciones juradas, ¿okay? Por tanto, ellos tampoco pueden solicitarlas. Recuerden que es condición sine qua non de este medio probatorio, que la otra parte las absuelva. El 93 y el 94 nos establece las reglas para practicar las citaciones. Específicamente el artículo 94 nos señala que una vez que el alguacil consigna el acuse de recibo de la citación en el expediente respectivo, comienza a transcurrir un lapso de 15 días hábiles, a cuya terminación se considera consumada la citación del procurador o procuradora general de la República, iniciándose el lapso correspondiente para la contestación de la demanda. En este punto, por favor, tomen en cuenta que la Sala Político-Administrativa, en sentencia número 733 del 18 de diciembre del 2008, aplicó el principio de uniformidad de los lapsos procesales y señaló que este lapso no debe computarse en días hábiles, sino en días de despacho. ¿Okay? Por seguridad jurídica, ese cómputo se realiza en días de despacho. En el 98, establecer las reglas para que se tenga por notificado al procurador. Nótese que da una prerrogativa de 8 días de despacho, recuerden la sentencia, para que se tenga por notificado una vez que consta en autos por el alguacil el acuse de recibo. En el artículo 99 nos establece las reglas para la ejecución voluntaria cuando la República sea condenada en juicio. ¿Okay? Señala que el Procurador General de la República dispone de 60 días para informar al tribunal sobre la oportunidad, forma y oportunidad de ejecución. En el artículo 100 nos establece el procedimiento para lo que sería o lo que pudiéramos llamar la ejecución forzosa. ¿Okay? Recuerden que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su capítulo de ejecución de sentencia, nos remite al procedimiento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Por tanto, este es el procedimiento que debemos contemplar. En el artículo 101 nos establece la otra prerrogativa referida a la corrección monetaria, cómo debe calcularse en los juicios, obviamente en los que es gananciosa la República, recuerden que ella no podemos condenarla. En los juicios en que sea parte de la República, la corrección monetaria debe ser fijada sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los 6 primeros bancos comerciales del país. Quedamos así cubiertos con el contenido programático del módulo 2
de este taller de actualización. Los espero el próximo viernes, con el favor de Dios, y gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por su presentación. Abrimos un breve lapso para ver si desde las regiones, o incluso desde acá mismo, desde el auditorio de la Escuela Nacional de la Magistratura, si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran formularle a la doctora Yolanda Cáceres, bueno, nos las hagan llegar por las vías que los coordinadores académicos han dispuesto para ello. Abrir un breve lapso, también pueden hacernos llegar por el chat de la aplicación Zoom. Pueden hacernos llegar también las inquietudes, las preguntas, comentarios que tengan sobre la presentación del día de hoy. ¿No? Bueno, hasta ahora no nos han llegado preguntas por grupo de coordinación. No sé si acá en la Escuela Nacional de Magistratura alguno de los presentes tiene alguna inquietud. Bueno, tampoco, doctora, le agradecemos su presentación y bueno, quedamos entonces pendientes para el próximo encuentro, que será, como se acuerda, el próximo viernes a las 10 de la mañana. ¿Cómo no? A su orden. Gracias, doctora. Hasta luego. Reiteramos el saludo de nuestras autoridades, del Tribunal Supremo de Justicia, al presidente magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada María Carolina Mellats, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala Político-Administrativa, y del doctor Guillermo Blanco Vázquez, vicepresidente de la Sala de Casación Civil y director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Agradecemos asimismo a los equipos que en cada una de las sedes hacen posible que esta conexión llegue a todos los jueces y jueces, a todos los funcionarios que están siguiendo esta capacitación dirigida a la jurisdicción contencioso administrativa. Que tengan todas y todos muy feliz día. Muchísimas gracias. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.